Examínate a ti mismo. Predicado el domingo, 1 de agosto del 3004. Hoy a predicar un mensaje esta noche que ha enojado a muchos hombres de iglesia. Ha enojado a muchos de los ancianos, ha enojado a muchos jóvenes. Muchos de los jóvenes a quienes les he predicado esto se han enojado furiosamente. Pero la gente que se ha enojado más al escuchar este mensaje han sido los padres de los jóvenes. He hallado que hay algo asombroso entre los padres. Y es que si ellos pueden tener algún tipo de pretensión acerca de sus hijos de que profesan la fe en Jesucristo, parecen aferrados a eso, y eso les da seguridad y gozo. Y parece que se molestan cada vez que alguien viene y cuestiona esa pretensión. Parece que preferimos aferrarnos a una falsa esperanza antes que escuchar la verdad. Hay muchas personas que no quieren escuchar la verdad porque ésta sacudiría la falsa esperanza que tienen de que van a ir al cielo, cuando no será así. Hay muchas personas en el cristianismo americano, que se creen estar bien con Dios, que se creen salvos, porque se los dijo un predicador, que debió pasar más tiempo estudiando la Biblia y menos tiempo predicando. Escucho personas por todo el mundo y especialmente en este país, Estados Unidos, diciéndome que son salvos. Y yo les pregunto, ¿cómo es que saben que son salvos? Pues porque creen, y nadie les hace la segunda pregunta, ¿cómo sabes tú que has creído? Si fuéramos a despedir a esta congregación esta noche, y enviáramos a todos afuera a cada parte de esta ciudad, nos daríamos cuenta que la gran mayoría de personas de esta ciudad creen que creen. Y sabemos que eso no es verdad. Si fuéramos a tabernas y a lugares de ventas de droga esta noche, y fuéramos a casinos, a cualquier parte de este mundo, encontraremos a personas que creen, y la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que creemos, cuando tantas personas dicen que creen y sabemos que eso no es así? En América hemos combinado dos doctrinas y hemos perdido ambas. Hay dos importantes doctrinas en la fe cristiana. La primera de ellas es comúnmente llamada con un nombre que no me gusta, pero lo usaré aquí esta noche. La seguridad del creyente, esto es, que cada persona que ha creído verdaderamente en Jesucristo, ha nacido de nuevo y está seguro, el mismo Dios que los salvó los mantendrá a salvo. Seguridad del creyente. Pero hay otra doctrina de la que no hemos escuchado mucho, no es solo la doctrina de seguridad, sino la doctrina de la garantía. Es cierto que cada verdadero creyente es guardado por el poder de Dios, esa es la doctrina de la seguridad, pero la doctrina de la garantía es esta: ¿cómo puedes estar seguro de que eres un verdadero creyente? ¿Cómo tú puedes saber que eres un verdadero creyente? He tenido personas que me dicen, bueno, yo solo sé que sé. Yo les digo, hay camino que parece recto al hombre, y guía a la muerte. He escuchado gente que me dice, bueno, yo sé que en el fondo de mi corazón soy salvo. La Biblia dice que el corazón es engañosamente perverso. Va más allá del conocimiento en su engaño. ¿Así que de verdad quieres confiar en una mente que es defectuosa? ¿De verdad quieres confiar en un corazón que puede ser perverso? Aún he escuchado personas diciéndome, bueno, yo sé que soy salvo porque el predicador me dijo que yo era salvo. ¿Y desde cuándo el hombre tiene tal autoridad? Y luego lo peor de todo, yo sé que soy salvo porque he caminado con Dios. Mi querido amigo, déjame decirte esto. Si tú no estás caminando con Dios ahora, no puedes tener ninguna seguridad de que has sido salvo. No estamos hablando esta noche de que si tú caminas con Dios serás salvo y que si dejas de caminar con Dios entonces pierdes la salvación. Lo que te estamos diciendo es esto: tenemos la seguridad de que le hemos conocido. No porque solo una vez nos arrepentimos, sino porque seguimos en arrepentimiento hoy, y no es solo que creímos una vez, sino que seguimos creyendo hoy. No es solo que una vez caminamos con Él, sino que continuamos caminando con Él hoy, porque aquel que comenzó la buena obra, la terminará. Dice en el capítulo 13,
Versículo 5 de 2 grados de Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos, si Jesús, el Cristo, está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Pablo había llegado a una iglesia, muchos de ellos profesando a Cristo, muchos de ellos caminando en carnalidad. Y él no les pregunta, él no les dice a ellos, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la primera vez que invitaste a Jesucristo a tu corazón? Él no se refirió ni siquiera a su experiencia de conversión, él va directo al tiempo presente y dice esto. Examinaos a vosotros mismos en el versículo 5, para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si yo veo a alguien que, digamos que por 3 o 4 años parece caminar con Dios, ama a los santos, se esfuerza en la oración, en conocer la palabra, en congregarse con otros creyentes, y todo lo debido. Y luego comienza a caer gradualmente, comienza a apartarse, comienza a permitir al mundo y al pecado entrar en su vida, y comienza a disfrutar la compañía del perverso. Yo no voy a él y le digo, sabes que eres un cristiano, y tienes que evitar reincidir. Yo voy a él y le digo, tú has hecho la buena profesión, has declarado en medio de muchos que eres un creyente. Pero ahora has comenzado a vivir como un incrédulo, es muy posible que nunca le hayas conocido a él. Que todo hasta este punto ha sido una obra engañosa de la carne, porque si una obra de Dios no continúa, entonces nunca fue una obra de Dios. Ahora, ¿qué dijo Pablo a estas personas? Él dice, examinaos a vosotros mismos. Examínate a ti mismo, evalúate. Déjame decirte algo, mi querido amigo, el cielo y el infierno, la eternidad y la muerte, puede que no sean mucho una realidad para usted, pero sí lo son ciertamente para este predicador. No me podría importar menos si tu cuenta bancaria está balanceada o si tienes autoestima. Mi única cosa, la única cosa que me ha mantenido de pie esta noche, y que puede robarle sueño a mis ojos, es que muchos de ustedes pueden morir e ir al infierno. Examínate a ti mismo. Esto no es solo algo caprichoso. Esto no es solo algo de que preocuparse por un día. Estamos hablando de la eternidad. ¿Es esto bueno para tu alma? Si te examinas a ti mismo a la luz de la Escritura, podemos ser hallados enteros y completos, nacidos de nuevo, guardados por el poder de Dios. Es tiempo de tomar el examen y dejar de confiar en tus emociones, y dejar de confiar en lo que todo el mundo te está diciendo, y dejar de compararte con otras personas que se llaman a sí mismos cristianos, porque la gran mayoría de la gente en América que se dicen ser cristianos están perdidos. Algunos líderes en la Convención Bautista del Sur han dicho esto: si tomamos en serio lo que la Biblia dice acerca del cristianismo, tendríamos que decir que al menos del 10 al 15% de todos nuestros miembros han sido salvos. Y no crea que esto solo se aplica a los bautistas del sur, se aplica a todos ustedes. Él dice, examinaos a vosotros mismos. Examínate a ti mismo. No es solo una examinación ligera, no es solo escuchar las palabras de este predicador y salir allá afuera y permitirle a Satanás que robe la palabra de Dios de tu corazón, mientras estás aquí, y mientras Cristo está presente, y mientras la palabra es predicada. Examínate a ti mismo. Es una cosa mortal. El pecado está afuera de esta puerta y está malhumorado, y su deseo es tenerte. Mientras estás aquí, y Cristo está presente, examínate a ti mismo. Muchas veces estando en Sudamérica trabajando en las montañas andinas he tenido que cruzar puentes peatonales hermosos, que casi ni puedes ver el final. Prueba las cuerdas, prueba la madera. ¿Es este puente seguro? Examínalo con cuidado, ¿por qué? Te paras en medio de esa cosa y te trae la muerte. De la misma manera, esa salvación a la que estás aferrado, en la que confías, puede ser como el pelo de un caballo.
cuando se balanceen hacia la eternidad, muchos de ustedes van a balancearse en nada más fuerte que el pelo de un caballo. Y cuando el fuego del infierno estalle, tú caes. Examínate a ti mismo. Toma la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice acerca de un verdadero cristiano, y examínate a la luz de ello. Y si te hallas coro en el examen, arrepiéntete y cree. Arrójate a la misericordia de Dios, clama a Él hasta que la obra sea terminada. Y eso es otra cosa, ¿no? Un sermón diferente, hasta que la obra esté completa. Este tonto cristianismo en América repite estas palabras después de mí, no. Mejor será que esperes en el Señor, mejor será que clames a Él hasta que la obra sea hecha, una verdadera obra. Una obra terminada, una obra completa. ¿Cómo podemos tomar el examen? ¿Cómo podemos examinar nuestras vidas? ¿Cómo puedes tú examinarte esta noche para ver si de verdad tú eres o no un verdadero cristiano? Solo tenemos que ir a la palabra de Dios para hacer eso. Vaya a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Juan nos da la razón su evangelio en el capítulo 20, versículo 21. Él nos dice por qué escribió su evangelio. Escribió su evangelio para que los hombres puedan creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo, que pueden tener vida eterna. ¿Por qué escribió su epístola? Lo dice aquí, 1 de Juan 5, 13. Estas cosas, esta epístola, he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Aquellos de ustedes que profesan a Cristo, porque, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Quieres saber si eres o no nacido de nuevo? Lee el libro de 1 de Juan. Porque el libro de 1 de Juan está hecho de una serie de exámenes, y vamos a tomar esos exámenes esta noche. Y le pido a Dios que te dé oídos para oír. Ahora quiero decirte algo, y quiero que quede muy claro, no escuches a tu corazón. Escucha la palabra de Dios. No escuches lo que tu papi dice acerca de tu salvación, no escuches lo que tu madre dice acerca de su salvación. Escucha la palabra de Dios, compara lo que tú sabes acerca de tu vida secreta. Ahora, ¿por qué dije yo eso? Muchos de ustedes, jóvenes, tienen a sus padres tan engañados que es increíble. Porque externamente ustedes se conforman a la ley de ellos, pero esa no es la ley de ustedes. No está en sus corazones, y en el lugar secreto, tú sabes quién eres. Y algunos de ustedes que no son niños sino adultos, adolescentes, que son mayores, que están en el mundo, que están allá afuera, ustedes saben quiénes son. Verdaderamente, tu padre y tu madre, ellos no lo saben. Algunos de ustedes, adultos, miembros de una iglesia, no lo saben, pero cuando estás allá afuera por tu cuenta, esa es la persona que quiero que compares con la palabra de Dios, no la que está aquí que se ve bonita, no la que está aquí que tiene puesto el maquillaje religioso, no, sino la que está allá afuera cuando nadie está mirando. Toma a esa persona esta noche y compárala a la palabra de Dios, y ve si te mantienes en pie, ve si te mantienes. Tú dices, hermano Paul, usted está muy duro esta noche. ¿Cómo esperarías que yo estuviera, si un tren moviéndose lento, estuviera cruzando nuestro camino? ¿Y yo viera a mi pequeño hijo a solo pulgadas de la rueda? ¿Esperas que yo susurre en su oído, aléjate hijo? ¿O esperas que yo haga no una conmoción, sino un movimiento con mi mano? ¿O esperarías que yo gritara, no? ¿Cómo esperas que yo predique acerca de estas cosas? Tomemos esa vida secreta de ustedes, y comparémosla con la palabra de Dios. 1 de Juan capítulo 1, 5. Este es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos, que Dios es luz, y en Él no hay tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Como en todos los escritos de Juan, Él deja las cosas abiertas, Él deja las cosas abiertas. Yo creo que si vas a través de este texto, encontrarás dos cosas que Juan está diciendo. Primero que todo, siempre que estamos hablando acerca de la luz, y vemos esto en Juan capítulo 3,
estamos hablando acerca de santidad, rectitud. Dios es un Dios santo. Él es un Dios recto. No tiene pecado, ni falla, ni sombra, ningún aspecto de inmoralidad en él. Dios no puede ser tentado. Tú puedes ser tentado porque todavía hay un aspecto de maldad en ti que es atraído a la maldad. Dios no tiene maldad en él. El mal no lo puede atraer. Él lo desprecia, Él es santo. Pero esa no es, pienso yo, la intención principal de Juan aquí. Juan está lidiando con un grupo de falsos maestros que le están diciendo a todo el mundo que Dios es una figura muy oscura, sombría y oculta, y que el conocimiento de Dios es esotérico, es oculto y oscuro, y que solo algunas personas lo conocen, y yo creo que Juan está contradiciendo a estos falsos profetas, y él está diciendo esto, escucha atentamente. Esto es lo que él está diciendo. Él dice, Dios es luz y quiere decir esto. Dios ha revelado a nosotros quién es Él, y Él nos ha revelado a nosotros su voluntad. Él ha hablado muy claro. Ahora déjeme decir algo acerca de cómo eso cambiaría todo en América si los medios creyeran realmente eso. ¿Qué clase de Dios tenemos en América? ¿Cuál es el Dios de los políticos en América? Es esta clase de Dios, un Dios a quien puedes orar, pero que no puedes definir quién es. Es un Dios del que puedes hablar en un discurso político, pero no puedes definir su voluntad, y ese es un buen Dios para tener. ¿Por qué? Porque no tienes que rendir cuentas a un Dios como ese. Tú no sabes quién es Él, y tú no sabes qué es lo que quiere. Entonces tú haces lo que sea que tu corazón carnal y perverso quiere que hagas. Ese es un Dios muy convincente, y esa es la clase de Dios que algunos cristianos tienen. Pero Juan contradice eso y dice, no amigo mío, Dios te ha dicho exactamente quién es Él. Y Dios te ha dicho exactamente lo que Él quiere de ti, oh hombre. Él no es un Dios oculto. Ahora, aprendiendo eso, vayamos al siguiente versículo. Él dice esto, si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él, 1 Juan 1:6, ¿qué significa eso? Si decimos que somos salvos, es exactamente lo que significa. Si decimos que lo conocemos, si decimos que habitamos en Él. Por muchos años en América a causa de cierto seminario que ha propagado esto, hemos sido enseñados y guiados a creer que de lo que uno de Juan está hablando aquí es de la diferencia entre un cristiano que camina en comunión con Dios, y de un cristiano que no camina en comunión con Dios. Ellos toman este texto para decir que si nosotros decimos que le conocemos a Él, si decimos que le conocemos Él, si decimos que le conocemos a Él, y caminamos en tinieblas, somos solo cristianos confundidos. Eso no es lo que este texto significa. Lo que este texto está diciendo es esto: si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Si decimos que somos cristianos, y caminamos en tinieblas, estamos mintiendo. Ahora, yo sé lo que va a pasar en tu corazón ahora mismo. Sí, pero usted no conoce mi corazón, hermano Paul. Yo sé que soy salvo. De nuevo, no me puede importar menos lo que dice tu corazón, porque eso no es lo que Juan dice. Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, que somos cristianos, y sin embargo caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos. Ahora, ¿qué significa caminar en tinieblas? Primero que todo necesitas saber qué son las tinieblas, es lo opuesto a la luz. Si decimos que somos cristianos, y sin embargo caminamos, ahora, ¿qué significa caminar? En griego, paripateo, caminar alrededor, un estilo de vida. Si decimos que somos cristianos, y sin embargo nuestro estilo de vida contradice todo lo que Dios nos ha dicho acerca de sí mismo, y contradice su voluntad, somos unos mentirosos. Eso es lo que significa, eso es lo que este texto está diciendo, está tan claro como el agua. Ahora escúchame, déjame decirte de nuevo, mira aquí,
en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él. Si demos que somos cristianos, y sin embargo caminamos, vivimos un estilo de vida en tinieblas. Vivimos un estilo de vida que contradice los atributos y la naturaleza de Dios. Lo que Dios nos ha dicho de sí mismo, si nuestro estilo de vida refleja nada del carácter de Dios, y nuestro estilo de vida contradice totalmente lo que Dios ha dicho acerca de su voluntad, entonces somos unos mentirosos cuando decimos que somos cristianos. Tenemos que entender esto. ¿Tienes oídos? Tienes que entenderlo. Hay tantas personas caminando alrededor, puedes verlos, es como niebla sobre sus cabezas. Es por eso que la religión es tan peligrosa. Todos estos niños tontos aquí predicando que si repites una oración serás salvo. Y al momento en que ellos pronuncian eso sobre la persona, es como si cayera niebla sobre ellos. Pero es tiempo de cortar esa niebla con una luz más profunda y más grande, y esa es la palabra de Dios. Querido amigo, escúcheme. Juan está diciendo que si tú eres un cristiano, pero tu estilo de vida, tu forma de ser, no refleja su carácter, y las cosas que tú haces van contra su voluntad y del estilo de vida que Él te está diciendo, tú eres un mentiroso cuando dices que eres un cristiano. Ahora, continuemos. Aquí está el siguiente examen. Versos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Ahora Él dice, si dijéremos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y no, la verdad no está en nosotros. Han habido cepas del cristianismo, o cristianismo marginal, en la historia de la Iglesia que creían en la perfección sin pecado. Bueno, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que incluso el más maduro, el más piadoso cristiano sigue siendo susceptible al pecado. Lo que esto nos está enseñando es esto. Una de las más grandes evidencias de que una persona ha nacido verdaderamente de nuevo, de que una persona es verdaderamente un hijo de Dios, es que ellos serán sensibles al pecado en sus vidas, y serán guiados al arrepentimiento y confesión de ese pecado. ¿No es increíble? La mayoría de los pastores, cuando yo predico esto, ellos sonríen. Ellos saben exactamente de lo que estoy hablando. Cuando sea que yo predico en una iglesia, y hay un mover de Dios respecto al pecado, me encuentro sorprendente que cuando la gente empieza a quebrantarse, y en las iglesias americanas alguien viene al frente y ora, creo que es increíble que resulta ser siempre las personas más piadosas, más devotas, más espirituales, que vienen al frente llorando por su pecado, y son siempre los más carnales, los más corruptos, odiosos, rencorosos, malvados miembros de la iglesia, que se sientan allá atrás siendo fríos como piedras como si fueran perfectos. Lo que tú estás viendo es la diferencia entre los perdidos y los salvos en la congregación. Un verdadero cristiano es sensible al pecado. Sensible al pecado. Sensible al pecado. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? Eso es aterrador. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste por tu pecado? Eso es aterrador. Algunos de ustedes ni siquiera saben de lo que les estoy hablando. Cuando somos hijos de Dios, Dios nos guarda. Él nos habla de su amor celoso por Israel. ¿No es mayor por la iglesia? ¿Dios te guarda? Puedo recordar mi gran amor por los libros en el seminario. Yo fui a la librería del seminario para comprar un libro con un amigo mío, y solo quedaban 2 volúmenes. Habían 2, y éramos 2. Tomé el primer volumen, y yo amo los libros, y había una pequeña rasgadura en una de las páginas. Cambié de libro con él, le di a él ese libro y tomé el otro, fuimos a la caja, compramos nuestros libros.
Me fui a casa, todo el tiempo sintiéndome como si hubiera matado a un hombre, como si hubiera matado a un hombre. Finalmente oré. Tuve que llamarlo y decirle, tengo que hablar contigo. Bueno, ¿qué sucede? Dímelo por teléfono. No, no puedo decírtelo por teléfono. Tengo que verte cara a cara. Y luego fui donde él llorando y pidiéndole perdón. ¿Por qué? Porque Dios guarda a sus hijos. Veo cristianos que me dicen, me parece increíble, hermano Paul, venga, predíquenos, queremos avivamiento. Y sin embargo, antes de venir a las reuniones y después de las reuniones, llegan a sus casas. Se sientan frente al televisor y ven toda esa suciedad, y no son ni siquiera sensibles al pecado de ello. ¿Eres sensible al pecado? ¿Te guía a confesión? Ahora, déjame preguntarte, algunos de ustedes, aquí hay algo que necesitan entender. Recientemente un hombre que conozco, fue hallado en un grave pecado, y alguien dijo, como un hombre como él cayó en pecado, y yo le dije, él no cayó en pecado, ningún hombre cae en pecado, sino que se desliza hacia él, como cualquiera. Déjame preguntarte, como algunos de ustedes tal vez sean cristianos, y necesitan escuchar una advertencia, ¿estás deslizándote hacia el pecado? ¿Has empezado a hacer cosas ahora, gradualmente, que no habías pensado hacer hace un mes atrás, y poco a poco, sabes lo que va a pasar, tú sigues, y eso evidenciará que estás perdido, Dios te trae de vuelta, y eso será evidencia de que eres salvo. Tú dices, oh hermano Paul, pero usted no me conoce, no necesito conocerte, conozco la palabra de Dios, y sé que es lo mismo para cada individuo. ¿Eres sensible al pecado? Quiero leerte un pasaje rápidamente, simplemente escucha. Es para mí uno de los pasajes más bendecidos en toda la Escritura. Déjame preguntarte, ¿es esta tu actitud? ¿Ha sido alguna vez esta tu actitud? Dios dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaías 66, 2. ¿Tiemblas a su palabra? ¿O buscas y buscas a tu alrededor la manera de escapar? ¿Excusas tu pecado? ¿Evades la palabra ahora? Pues sabes que te va a hablar, y que va a hablar de ti. Gente viene a mí todo el tiempo y me dicen, hermano Paul, tengo una nueva relación con Dios, y yo voy a 1 de Juan 1, 8, y les digo, ¿tienes una nueva relación con el pecado? Porque si no tienes una nueva relación con el pecado, no tienes una nueva relación con Dios. ¿Eres sensible al pecado? Ahora, el tercer examen, lo encontramos en 1 de Juan 2, 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora, escucha esto, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Ahora miremos este texto, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿sabe? En América, te diré algo, estaba hablando con un hombre allá en Perú, y él me dijo, ustedes los americanos. Su teología es de 3000 millas de amplitud y media pulgada de profundidad y está en lo correcto. Nuestro evangelio aquí es patético. Nuestro evangelismo limita con la herejía. ¿Cómo sabes que has conocido? Si vas a la mayoría de los pastores en esta ciudad ahora mismo, y les dices, yo no sé si soy o no salvo, esta es la pregunta que te harán. ¿Hubo un momento en tu vida en que oraste a Dios y le pediste a Jesús que viniera a tu corazón? Si dices sí, ellos dirán, ¿fuiste sincero? Si tú dices, creo que sí fui sincero, ellos dirán, entonces tú eres salvo y tienes que parar al diablo para que no te moleste. No tienen ni un seso bíblico en su cerebro. Mira lo que dice la Biblia. ¿Cómo puedes saber si eres salvo? ¿Cómo puedes saberlo? Mira lo que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos,
¿por qué nuestro corazón nos lo dice? ¿Por qué el predicador lo dice? ¿Por qué lo sentimos? Mira lo que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, y ese guardamos está en tiempo presente, al igual que las demás cosas aquí en este texto. ¿Qué está diciendo? Si guardamos sus mandamientos sabemos que lo conocemos. Si perseveramos en sus mandamientos, sabemos que le conocemos, y luego continúa, y dice, aquel que hace lo opuesto, no le conoce. Ahora quiero que mires algo por un momento. ¿Qué quiere decir guardar sus mandamientos? ¿Quiere decir caminar en perfección sin pecado? No, otra vez, un estilo de vida. Si fuéramos a tomar tu vida y firmarla cada día, las 24 horas del día, veríamos un estilo de vida que desea conocer los mandamientos de Dios, desea obedecerlos, que está creciendo en victoria, y que está también quebrantado cuando no obedece. ¿Veríamos eso en tu vida? Tú dirás, bueno, yo guardé los mandamientos antes, has olvidado lo que él dice, si continúas guardándolos. Perseverancia, ¿por qué perseverancia? Por causa de las promesas de Dios, aquel que comenzó la buena obra en ti, la terminará, y si la obra no es terminada, él no la hizo. ¿Está tu estilo de vida marcado por un deseo preferente en los mandamientos de Dios, y por un deseo de obedecerlos? De nuevo, alguien viene a mí y me dice, hermano Paul, tengo una nueva relación con Dios, y yo le digo, tienes una nueva relación con el pecado, porque si no tienes una nueva relación con el pecado, no tienes una nueva relación con Dios. Y luego yo le pregunto, ¿tienes una nueva relación con Dios? ¿Tienes una nueva relación con sus mandamientos? ¿Tienes una nueva relación con su palabra? Porque si no tienes una nueva relación con su palabra, no tienes una nueva relación con Él. Ahora mira el verso 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. 1 de Juan 2, 4. Si usted ha estado en cualquier tipo de reuniones, entre personas que se dicen a sí mismos súper espirituales, y hablan de ello, quiero decir, las reuniones seguirán, y los predicadores comenzarán a predicar, y la música sonará, y alguien saltará y dirá, oh aleluya, Él es mi Salvador, aleluya. Yo le conozco, es exactamente de lo que Juan está hablando aquí, el que salta en medio de la reunión y dice, sé que le he conocido, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, es un mentiroso. Ahora, de nuevo, mira esto desde el contexto. Juan es el apóstol del amor, Pablo fue conocido por su gran mente, pero pienso que Juan fue conocido por su gran amor. Sin embargo, este humilde y quebrantado apóstol está diciendo el veredicto, eres un mentiroso, una cosa increíble, ¿cierto? Ahora, esto continúa. Vayamos a otro examen. Verso 6 del capítulo 2. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 1 de Juan 2, 6. El cristiano debe andar como Jesús anduvo. Tú dices, hermano Paul, usted ha llegado muy lejos ahora, ¿quién puede andar como anduvo Jesús? Bueno, permíteme darte una ilustración para explicarte a lo que me refiero. Cuando yo era pequeño, mi padre era un hombre muy grande, muy inteligente, y como todos los niños pequeños yo quería ser como él. Al norte nosotros criábamos ganado, criábamos caballos, y teníamos grandes nevadas. Y mi padre venía a mi habitación a las 5 de la mañana aun cuando yo era chico, y decía, pequeño Paul, levántate, no hay descanso el fin de semana. Cuando él decía levántate, tú te levantas. Y caminaríamos en la nieve, y la cosa que siempre recordaré que hacía, es que mi padre daría grandes zancadas y dejaría esas huellas en la nieve. Ahora, yo quería caminar como caminaba mi padre, así que intentaría estirar mis piernas y poner mi pie en su huella, y estiraba mis piernas. Ahora, te puedes imaginar, yo me estiraba lo más que podía, tú te puedes imaginar,
yo me veía ridículo. Y te puedes imaginar, yo me caía, pero tú también sabrías al mirar esa imagen, que el gran deseo en mi corazón era caminar como él caminaba. Tú podrías decir, viendo a ese pequeño niño, que él quería ser como su padre, aunque algunas veces él no se veía nada como él. Déjame preguntarte, ¿cuál es el deseo más grande en tu corazón? ¿Es tu más grande deseo andar como él anduvo? ¿Ser como él era? ¿Es ese tu mayor deseo? ¿Estás buscando poner tus pies en sus huellas? Escúchame, hombre. Escúchame, mujer. Porque si no estás temeroso. Un reportero vino a mí una vez y me dijo, ¿por qué le dices a las personas que tienen que tener mucho miedo todo el tiempo? Y yo le dije, porque deben tener miedo. De nuevo, esta es la prueba, este es el examen. Si yo fuera a mirar tu vida, si yo fuera a mirar toda la cosa, lo que yo vea desde tu supuesto día de conversión, ¿es este deseo de caminar como él, o estás deseando caminar con los demás? ¿Deseas caminar como el mundo, y actuar como el mundo, y hablar como el mundo, y hacer amistad con el mundo? ¿Te identificas con el mundo? ¿O es con Jesús? ¿Es con Jesús? No estamos hablando de si tú necesitas o no rededicar tu vida esta noche. Estamos hablando de si tú necesitas o no ser salvo. Continuemos. El siguiente examen. Versículo 9, capítulo 2. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 1 de Juan 2, 9-11. Ahora, la palabra hermano aquí no se está refiriendo al pobre, aunque debemos amar al pobre. No se está refiriendo a alguien de otra raza, no, creo que esa fue una declaración muy estúpida. Porque no hay más que una raza, amigos, se llama humana, a menos que tengas un botón marciano en alguna parte de tu bolsillo, solo existe una raza. Y somos muchas personas de diferentes colores, y culturas, y todo eso, y lo sabemos, pero no es de eso de lo que él está hablando aquí. Cuando él dice hermano, está hablando acerca de creyentes. Si tú dices que conoces a Dios, y sin embargo no amas a otros creyentes en una forma real y práctica, y no deseas compañerismo con ellos, estás perdido. Déjame darte un ejemplo. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, estuve en prisión y no me visitaste, estuve hambriento y no me alimentaste, estuve desnudo y no me vestiste? Y quienes tienen ministerios en las cárceles siempre usan esos versículos diciendo, tenemos que ir a las prisiones. Bueno, sí tenemos que ir a las prisiones, pero ese versículo no tiene nada que ver con eso, a menos que hayan cristianos allá. De lo que este versículo está hablando aquí, y lo aprendí bien en Perú y en otros países tercermundistas. En algunos países tercermundistas, amigo, escúchame, a ti te arrojan en la cárcel, y te vas a morir de hambre. A menos que cada día alguien de afuera venga y te traiga comida, morirás. Ellos no te proveerán comida a ti. Morirás. Ahora, digamos que alguien es arrojado a prisión no por ser un asesino o un ladrón, sino que son arrojas a prisión. En los tiempos de los apóstoles, por ser cristianos, y los encierran ahí. Ahora, ellos van a morir, morirán de hambre, a menos de que alguien más les traiga comida. Pero eso representa un problema. Porque las autoridades saben que cualquier persona que le traiga a ese hombre comida debe ser cristiana. Así que el que va a llevarle comida está en peligro de ser arrojado a prisión también. De eso es de lo que Jesús está hablando. Un amor tan grande de que tú arriesgarías tu propia vida para cuidar a otros hermanos y hermanas en Cristo. Ahora, escúchame, ¿amas estar con personas que aman estar y hablar y alabar y servir a Dios?
¿O prefieres estar con personas que no tienen nada que ver con Dios? Porque estás demostrando lo que eres. Como dije, fui criado en una granja, uno no veía a las gallinas allá teniendo un buen rato con los cerdos. Las gallinas andan con las gallinas, los cerdos hacen su propia cosa, es su naturaleza. Tú dices, bueno, yo soy creyente, pero todos mis amigos, tú sabes, ellos, sí, yo sé, estás perdido. ¿Amas a otros cristianos? Bueno, usted sabe, yo vengo a la iglesia, gran cosa, el diablo viene a la iglesia. ¿Qué haces tú cuando estás aquí? ¿Qué haces tú cuando estás afuera? Porque la iglesia no es una tienda, no es este edificio, son las personas. ¿A cuántos cristianos estás sirviendo? ¿Con cuántos cristianos estás leyendo la Biblia? ¿Por cuántos cristianos estás orando? ¿A cuántos cristianos estás amando? Tengo un querido amigo en mi iglesia, y él sabe que estoy aquí en Texas por un poco de tiempo. Él ha adoptado a mi madre, está limpiando su casa, regando el patio, está haciendo toda clase de cosas. ¿Por qué? Ella es una creyente, y por la voluntad de Dios, Él me mandó a Texas, así que mi amigo se está haciendo cargo. A eso es a lo que me refiero, a eso es a lo que me refiero. Me han reemplazado mis dos caderas porque mis huesos se están degenerando. ¿Sabes cómo fueron reemplazadas? Yo era un misionero, y no tenía ni un centavo. ¿Cómo iba a conseguir implantes? ¿Cómo iba a ser operado? Un hombre en Austin, Texas, Stephen Whitlock III, un hombre joven, 32 años, pero un hombre brillante. Él caminó un día a su clase de escuela dominical en su iglesia en Austin, Texas, y él escuchó a personas que estaban orando por un misionero que difícilmente podía caminar en las montañas andinas. Él dijo, denme su nombre. Él me llama y me dice, ven a Austin, yo tengo el tiquete, los doctores, todo, tus caderas están cuidadas, a eso es a lo que me refiero. Estaba caminando a través de la selva una vez, densas selvas, en el departamento Amazonas, en Perú, durante la guerra con Sendero Luminoso. Fuimos a un lugar donde los militares no irían, y estábamos perdidos, yo y otro hermano. Y viajábamos en la noche, en la oscuridad. Nos metimos en la parte trasera de camiones de grano. E íbamos a predicar en un lugar porque los creyentes estaban deprimidos y esparcidos, y no sabían qué hacer. Y todos se estaban burlando, y nosotros sabíamos que teníamos que ir allá. Así que nos perdimos, y nos metimos en la selva, y finalmente llegamos a esta aldea, entramos allí. No sabíamos a dónde ir, no sabíamos dónde pasar la noche. Sabíamos que los terroristas podían estar en todas partes, sabíamos que podíamos ser hombres muertos. Y Paco caminó hacia estas personas en medio de la calle, como a la medianoche, y dijo, hay hermanos por acá. Y alguien dijo, esa viejita por allá. Y una anciana mujer nazarena, tocamos la puerta, y yo dije, soy pastor, ella nos tomó a ambos. Nos aló hacia adentro, cerró la puerta tras nosotros, nos llevó hacia el sótano, salió, mató una gallina, fritó yuca, todo lo que te puedes imaginar, ella nos está alimentando, nos está cuidando, nos está amparando. Podría meterse en problemas, sí, podría. Y luego tú dices, oh, yo soy cristiano porque voy a la iglesia PF. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Eso es amor para ti? Necesitas otra definición. Tú dices, hermano Paul, está usando sátiras, lee los profetas, ellos hicieron lo mismo. Algo de este cristianismo pululante en América es merecedor de burlas, y será expuesto. ¿Amas al pueblo de Dios? ¿Con quién estás? Algunos me preguntan, ¿cómo supo?
Los jóvenes siempre me preguntan, ¿cómo usted sabe que Charo, su esposa, era la mujer para usted? Yo les digo, es muy fácil, yo quería estar con ella como sabe que la amaba. Yo solo quería estar con ella. ¿Cómo sabes que los amas? Tú solo quieres estar con ellos y hablar acerca de Jesús, hablar acerca de Jesús. ¿Tú amas? Continuemos. Hay mucho más aquí, pero necesitamos continuar. Quiero ir al siguiente examen. Capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 de Juan 2 y 15. Mira eso. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Todo en esta era caída que contradice los atributos y voluntad de Dios, todo lo que no viene de Dios, ni regresa a Dios en alabanza, eso es el mundo. Tú dices, bueno, yo amo la música secular, déjame compartir algo contigo, a mí no me importa. No voy a ir allá, esto es lo que te voy a decir, no me importa si es secular o cristiana. Mi pregunta es, ¿qué está siendo dicho en esas palabras? Porque si lo que está siendo dicho en esas palabras contradice la palabra de Dios, estás violando su voluntad. Y estás amando eso. Y los adultos pueden decir, amén. Bueno, hablemos de tu televisión, tú ves cosas, y esperas que Dios se mueva, tú amas sus chistes obscenos, su humor, te hallas a ti mismo riéndote en malicia. Y luego quieres que Dios se mueva en tu familia, que se mueva en tu vida. ¿Amas el mundo? Mi querido amigo, ayer yo tenía 9 años, hoy tengo 43, mañana tendré 90. La vida es un vapor, es fugaz, todo va a morir, todo pasará, debemos amar las cosas de Dios, las cosas que son eternas. Y una de las señales de un cristiano es que no están atrapados o esclavizados a las cosas de esta presente era maligna, sino que son libres para ver a Cristo en su gloria y seguirlo a Él, y seguirlo de corazón detrás de Él. Cristo estaba predicando en una universidad hace 1 año y medio, y me di cuenta de que todos estaban sentados, y faltaban como 2 minutos para comenzar, y de repente, por la puerta lateral del auditorio, este grupo de probablemente 30 o 40 hermosas chicas entraron, y caminaron todo el camino abajo, y se sentaron en las sillas de enfrente, quiero decir, estaba diseñado para que ellas se exhibieran. Lo que vestían, yo las miré y les dije, jovencitas, permítanme darles un pequeño consejo, yo puedo ver. Soy un hombre, y muchas de ustedes son muy bonitas. Un día, todas ustedes van a ser, terriblemente feas, es verdad. Al viento con tu dinero. Al viento con tu belleza. Al viento con tu riqueza. Eso no va a permanecer, lo único que va a permanecer es la gloria de Cristo. La muerte es una realidad presente. Tú dices, ¿usted qué sabe? Usted no es tan viejo, mi hermano murió, mi padre murió en mis brazos, prediqué en el funeral de mi hermana. Yo sé acerca de la muerte, y sé que puede venir a ustedes antes de que yo termine de sonar estos dedos. Tú dices, hermano Paul, está tratando de asustarme, has discernido correctamente. ¿Amas el mundo? ¿Amas escuchar las mismas cosas que clavaron a tu supuesto maestro al madero? Sal de ahí, hombre, vuélvete un libertino, entrégate a los demonios, vuélvete salvaje. Pero no vengas aquí diciendo que eres un creyente y jugando ese juego. ¿Quieres bailar con el diablo? Entonces baila toda la noche, pero no vengas aquí a bailar con Cristo por un momento y luego ir allá afuera, compartir tu amor. Estamos hablando de lealtad. ¿Amas al mundo que clavó a Cristo en un madero? Muchos de ustedes aquí al profesar la fe en Cristo crucifican de nuevo al Hijo de Dios.
Necesitas darte cuenta de algo, este es el Cristo. Este es el Hijo de Dios. Este es el Señor de la Gloria. ¿No es increíble? Habrán creyentes en China, creyentes en Nigeria del Norte, que tendrán que morir como mártires, llevados al desierto, detrás de camellos, algunos de ellos despellejados vivos, pero no negarían a Jesús. Y aquí están todos estos cristianos americanos parados al lado de ellos, que no pudieron encontrar suficiente de lo que sea dentro de ellos para siquiera asistir a la iglesia un domingo, en la mañana. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Un hombre puede ser despellejado vivo y no va a negar a Cristo, y el otro le niega en la cosa más pequeña. Y aún así todos son nacidos de nuevo. Yo no lo pienso así, mi amigo, yo no lo pienso así. ¿Amas al mundo? Mira el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 de Juan 2 y 16. Algunas veces atiendo a estos estudiantes de seminarios, y todos tienen esta gran idea de que van a ir y hacer algo para Dios. Entonces me paro enfrente de ellos y les digo, ok, y los llamo, y les digo, quiero que todos inhalen. Ellos inhalan, ahora exhalen, entonces les digo, teológicamente, ¿de dónde viene ese aliento? Ellos dicen, de Dios, y yo les digo, ok, ustedes no pueden ni respirar por ustedes mismos. Ahora, ¿qué van a hacer por Dios? La lujuria de la carne, el orgullo del cuerpo. Nosotros vivimos básicamente en el Imperio Romano, ¿se dan cuenta de eso? Tenemos alrededor de nosotros un imperio de carne, de músculos, de belleza, y de cabello, y todo se va a podrir en la tumba, a podrir en la tumba. La riqueza, y el glamour, y la escarcha, y todas las cosas en lo que las personas están invirtiendo sus vidas se van a podrir, pero el que hace la voluntad de Dios vivirá por siempre. Miro mi vida ahora, y estoy en la mitad, y a veces pienso en el pasado, pienso, ¿qué tal si yo no fuera cristiano? ¿Cuál sería mi actitud ahora? Pienso en eso. Tengo 43, los días de mi fortaleza se han acabado, los días de mi belleza se han acabado, los días de imaginaciones y sueños de cómo sería mi vida se han acabado. ¿Qué me quedaría? Solo hacerme más viejo, más cansado, y morir, y sin embargo aquí estoy hoy, un cristiano. ¿Qué significa? Por la gracia de Dios, 22 años no se han desperdiciado, en una manera escasa e insignificante, quizás, pero verdaderamente en otra manera han sido dados a Cristo, y ahora tengo años por delante. Y sabes, yo veo a hombres de Dios, yo soy un niño de Dios, no eres un hombre de Dios hasta que tengas 65 años, veo a hombres de Dios todavía vivos, y aquellos que han ido antes que yo, escucho a esos hombres de 85 y 90 años que vagamente se pueden estar de pie en un púlpito, y comienzan a hablar, y es solo gloria alrededor de ellos, y yo digo, Señor, ¿eso es lo que me espera a mí? He escuchado acerca de los santos que están por cruzar la muerte, y sus ojos se abren y solo claman, gloria, gloria. Señor, ¿eso es lo que me está esperando a mí? Esto solo va a mejorar y tú dices, pero van a sacar tus velas, sí, van a sacar mis velas, pero solo porque el Hijo viene por mí. Este mundo va a pasar, y yo te puedo decir bíblicamente, que si estás viviendo por él, eres un completo tonto. Pero el que hace la voluntad de Dios, vive por siempre. Y para ustedes los que son jóvenes, oh, qué preciosa oportunidad ahora de servir al Señor. Ahora servirle a Él. Muchos de los que fueron llamados por el Señor, fueron llamados siendo niños en la Biblia, ¿no te das cuenta? ¿Cuántos años tenía este Samuel cuando comenzó a escuchar la voz de Dios? Tú dices, oh, debo esperar, no, no debes esperar, búscalo ahora. Búscalo de corazón. Si le buscas de corazón, Él se dejará hallar por ti. Continuemos.
Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 1 de Juan 2 y 19. Ahora, esto no significa que si alguien deja nuestra iglesia y se va a otra, entonces no es cristiano. Eso no es lo que significa. De lo que está hablando es esto: el verdadero cristiano, que entra en un cristianismo bíblico e histórico, y luego se va, puede irse a algo nuevo, nuevo cristianismo, nuevas enseñanzas, corren a eso, están en todas partes, todo viento de doctrina. Dejan lo que es conocido como el cristianismo básico e histórico para irse detrás de algo nuevo, que tiene muy poco que ver con las escrituras, y nada que ver con historia bíblica. Salieron de nosotros. No permanecieron en el cuerpo. O alguien puede entrar y estar con el grupo, tú sabes, con la iglesia, con la comunidad, con la congregación, por 6 meses o 1 año, y luego se apartan y se mantienen apartados. Y no van a otra comunidad. ¿Qué significa? Salieron de nosotros, ¿y qué está mostrando? Nunca fueron de nosotros. Porque una vez que estás en el cristianismo, te quedas en el cristianismo, porque aquel que te trajo te mantiene dentro. No fue Noé quien cerró esa puerta detrás de él en ese bote, fue Dios. Muchas personas, escucho a muchas personas que dirían: oh, si lograra llegar al cielo estaría seguro. Si lograra llegar al cielo estaría seguro, y yo siempre les pregunto, ¿dónde estaba el diablo cuando cayó? No es el cielo lo que te va a tener seguro, mi amigo, es estar en Cristo lo que te hace estar seguro. Continuemos. Otro examen, versículo 22, capítulo 2. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. 1 de Juan 2, 22-23. El verdadero cristiano va a abrazar la totalidad de la persona de Jesucristo. Ahora, muchos de ustedes están diciendo: sí, es cierto, ellos van a creer que Jesús es Dios en carne. Sí, es verdad. Van a creer que Dios se hizo hombre, y que era un hombre de verdad. Sí, eso es verdad. Pero eso no significa abrazar la totalidad de la persona de Jesucristo. Estas pequeñas cosas tontas que hay en América hoy, que puedes recibir a Jesús como Salvador y no como Señor, es absolutamente absurdo. La totalidad de su persona. Tú crees, tú lo recibes, tú lo abrazas. Todo. Jesús es Salvador, Jesús es Señor, Jesús es profeta, sacerdote y rey. Jesús es el único profeta que caminó sobre esta tierra, Jesús es el único rey. Jesús es el único verdadero sacerdote, Jesús es, de nuevo, el único hombre sabio. Permíteme preguntarte, ¿crees eso? Bien, cuando vas a su palabra para encontrar su sabiduría, ¿crees que es rey? Cuando vas a su palabra para encontrar su ley, ¿crees que es profeta? Él sabe acerca de tus últimos días. Y cuando vas a su palabra para organizar esos últimos días a través de tu propia obediencia. Ahora, finalmente, miren el versículo 29 del capítulo 2. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. 1 de Juan 2 y 29. ¿Qué es justicia? Todo lo que se conforma a la ley y naturaleza de Dios. ¿Practicas justicia? Si fuéramos a mirar tu vida, ¿estás practicando la ley de Dios? ¿Estás practicando la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, los preceptos de Dios? ¿Lo haces? ¿Es una práctica en tu vida, o te estás apartando de ello? ¿No tiene esto nada que ver, absolutamente nada que ver contigo? Mateo capítulo 7, Jesús dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esa es una de las más aterrorizantes declaraciones de la Biblia para el cristianismo americano.
Porque básicamente lo que está diciendo es esto: apartaos de mí aquellos de ustedes que dicen ser mis discípulos, y sin embargo viven como si yo nunca les hubiera dado una ley para obedecer. Acabo de describir lo que mayormente se llama iglesia en América hoy. Soy un discípulo. ¿Cuál es tu relación con su palabra? Lo conozco. ¿Cuál es tu relación con su palabra? ¿Estás buscando conocer su sabiduría, sus preceptos, sus mandamientos y practicarlos? ¿Es parte de tu vida? Déjame decirte algo. Pienso que el legalismo está muerto. Permíteme decir eso, pienso que lo está, pienso que está muerto. Pero quiero decirte algo. La Biblia nos dice que podemos pensar, y lo que no podemos pensar. ¿Conoces esos mandamientos? ¿Los estás practicando? La Biblia nos dice que debemos ver, y que no debemos ver. ¿Conoces esos mandamientos? ¿Te importa? ¿Los estás practicando? La Biblia nos dice, ahora escúchame, la Biblia nos dice lo que podemos vestir y no vestir. Tú dices, ay no, aquí viene no. Escúchame, no estoy hablando de definir cada cosa, hacer esto o aquello. No puedes usar esto. Nos está diciendo esto, sea lo que sea que te pongas en el cuerpo, mejor que sea decente, mejor que sea decente. Y diseñado para realzar la belleza que Dios ya te dio. Miro a mi alrededor y veo lo que las personas están usando. Y me recuerda a los países comunistas en los que he predicado justo antes de su liberación. Una cosa acerca de los países comunistas: los comunistas vinieron a Europa Oriental, llena de estos hermosos puentes de ladrillos y hermosas casas de piedra. Los comunistas vinieron y destruyeron todo, pusieron pavimentos, esos horribles bloques de concreto, tomaron la belleza y la destruyeron. Mira la moda hoy, mírala. No está conformada a la voluntad de Dios. Dios quiere que su pueblo sea hermoso. Pero, para Dios eso también significa modesto y decente. Pero Él los quiere hermosos, llenos de vida, llenos de color. Él quiere que sean personas hermosas. Pero, ¿qué es lo que vemos? Grunge vestidos de negro, caminando así. Es increíble. Y de alguna forma pienso que eso es muy bueno, porque un hombre que es santo no va a tener mucha tentación. Las chicas están tratando de verse lo más feas posible. Lo que quiero decir es que, eso no es lo que Dios quiere. Permíteme, sé que no tengo mucho tiempo para predicarles, así que voy a usar un tiro rápido para acercarme. Jovencitas y jovencitos, permítanme darles algo que mi esposa usa, y es muy bueno, y es esto. Si tu vestimenta es un marco para tu rostro, es de Dios. Si tu ropa trae atención a tu rostro, del cual la gloria de Dios debería brillar, es de Dios. Si tu vestimenta es un marco para tu cuerpo, es sensual, y Dios lo odia ahora. Sé que son guías muy gruesas, pero ahí están. No quiere decir que debas vestirte como puritano, y ponerle hebillas a tus zapatos o nada como eso. Pero esas son las guías, ahí mismo. Rectitud. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque la Biblia toca cada aspecto de nuestra vida, hay algo allí para cada área de nuestra vida. Y lo que necesitamos hacer es descubrir lo que es, y conformar nuestras vidas a eso. Y tú dices, oh, ¿qué carga estás perdido? Porque la Biblia dice que los mandamientos para el cristiano no son una carga, son un gozo. Son un gozo. Versículo 3 del capítulo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 de Juan 3. Ahora, mira esto, ¿de qué está hablando? De la esperanza de la segunda venida de Jesucristo. Todo el mundo aquí ha leído los libros de Dejados Atrás. La única cosa dejada atrás en la serie Dejados Atrás fue la Biblia. Pero todo el mundo está entusiasmado. Yo creo en la segunda venida. Yo creo que Jesús vendrá.
Yo creo todas estas cosas. Ok, vamos a ver si crees o no, porque dice en el versículo 3 que todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, como Él es puro. Hay algunos cristianos, y esto les va a sorprender, miren, se nos dice que nos purifiquemos. Y algunos de ustedes necesitan escuchar esto, los que de ustedes son muy teológicos. No solo Dios nos ha santificado en Cristo, Él nos llama a nosotros para que nos esforcemos por ser santos. Él nos llama para purificarnos a nosotros mismos. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Me podría yo sentar contigo, ahora mismo, para que me dijeras, estando a solas, para que me dijeras las formas en que estás buscando purificarte a ti mismo? ¿Podrías? Si vamos al libro de Hebreos, podrías sentarte conmigo ahora, abrir el libro, y solo compartir conmigo cómo afecta esto tu vida. ¿Podrías sentarte conmigo ahora y explicarme las formas en las que te estás esforzando por la santidad? ¿Lo ves? Esta Biblia no es poesía, no son pequeñas máximas que son lindas, es tu vida, es tu vida. Todo aquel que tiene esta esperanza, que espera en Él. Como sabemos que esperamos de verdad en Él. Porque buscamos ser puros. Estamos buscando, esforzándonos por santidad, esforzándonos en la santidad. ¿Estás esforzándote por santidad? Mi mamá tiene casi 77 años, y ella crió a la mayoría de sus hijos por sí sola. Porque mi padre murió, una mujer fuerte, ella es croata, sus padres vinieron de las Islas Sale. Pasó por la Gran Depresión, una mujer fuerte, ella es de Detroit, eso la hace mala. Algunas veces se sienta allí, tranquila. Voy a su casa, paso por ahí antes de ir a la oficina en la mañana. La encuentro leyendo la Biblia, la miro, y está quebrantada. Ella fue salva cuando tenía 10 años, me mira con lágrimas en sus ojos y me dice, soy tan impura. Soy tan, mira este versículo, Dios me está diciendo que mi boca, mi lengua. Yo hablé su vida de tono la otra noche, debo volver y pedirle a mi hermana que me perdone, voy a ir oh mamá. Ella dice, a veces creo que no soy salva, yo le digo, mamá, esta es la evidencia de que lo eres. Todos estos años de caminar con Cristo, y sin embargo aún ahí, esforzándose para ser santa, sí. Descansando en la obra terminada de Cristo, sí. Pero esforzándose por ser santa, por ser justa. Todo el que tiene esta esperanza va a hacer eso. Dice, en el versículo 4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 de Juan 3, 4. ¿Qué significa eso? Te lo diré. Él intenta mostrarte lo horrible que es el pecado, porque nosotros de verdad no lo captamos. Me gusta lo que dice Watson en The Body of Divinity, un cuerpo de divinidad. Él siempre dice esto. Tú no has pecado contra un príncipe inferior, tú no has pecado contra un pequeño alcalde de una pequeña ciudad. Tú has pecado contra el Señor de la Gloria, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No sabes lo que has hecho. Imagina esto, ahí está Dios, en el día de la creación. Él ve las estrellas que podrían tragarse a miles de soles como el nuestro, Él las mira y dice, vosotras, moveos y colocaos en este lugar, y moveos en círculos, y hacedlo exactamente como yo lo digo. Hasta que les hable otra palabra y todas ellas le obedecen. Y Él dice, planetas, levantaos, formaos así a mi mandato. Hasta que os dé otra palabra, Él ve a las montañas y les dice, levantaos, y le obedecen. Él dice, valles, allanaos, y le obedecen. Él mira hacia el mar y le dice, llegad hasta aquí, y el mar obedece. Y luego te mira a ti, y te dice, ven y tú dices, no. Mira la horrible miseria del pecado. La vulgaridad. La prostitución del pecado.
Es algo horrible, no algo trivial. Como dije antes, es una bestia, y está esperando a la puerta, y su deseo es tenerte. Y todo aquel que practica el pecado, practica abierta rebelión contra el Señor de la Gloria. Ahora, aquí, ya nos hemos dado cuenta que la Biblia dice que los creyentes pecarán. Pero hay una diferencia entre un creyente que peca, confiesa su pecado, y continúa hacia mayor santidad. Es disciplinado por el Señor, pero va hacia mayor santidad. Y alguien que solo sigue y sigue practicando el pecado como un estilo de vida habitual. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. 1 de Juan 3, 5. Él apareció para llevarse el pecado que mucha gente saborea y ama. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. 1 de Juan 3, 6. De nuevo, está hablando sobre un estilo de vida, un pecado que se practica. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. Ahora, yo les digo esto, hijitos, adultos, asegúrense que nadie los engañe, asegúrense de que ningún pastor los engañe, asegúrense de que su madre no los engañe, que su padre no los engañe, o algún bien intencionado cristiano, carnal, no los engañe. Él dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. 1 de Juan 3, 7, 8. ¿Practicas el pecado como un estilo de vida habitual? ¿Te gusta lo que puedes hacer con él? Mi amigo, eres del diablo. Ahora, volvamos al versículo 12 del último capítulo. Capítulo 5. El último examen. Hay mucho más, pero no tenemos tiempo esta noche. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 1 Juan 5 y 12. Mi esperanza está construida en nada más que Jesús. Jesús. Es casi absurdo hacer esta pregunta. La verdad es que hemos llegado a creer en el cristianismo americano, que tú puedes ser cristiano, y Jesús no ser todo el mundo para ti. ¿Amas a Jesús? ¿Qué es lo que más piensas? ¿Qué es lo que más piensas? Conozco a hombres que aman al ministerio más de lo que aman a Jesús. Conozco hombres que aman más la Biblia de lo que aman a Jesús. ¿Qué es lo que más piensas? Porque eso es lo que más amas. Ahora, mi querido amigo, escúchame, debo parar aquí y corregir algunas cosas. Hay algunos creyentes luchadores aquí esta noche que necesitan darse cuenta de algo. De nuevo, no estamos hablando de perfección sin pecado, no estamos diciendo que si eres un verdadero cristiano, Cristo va a estar siempre en el frente de tus pensamientos. No estamos diciendo que si eres un verdadero cristiano siempre vas a estar practicando justicia. De lo que estamos hablando es de un estilo de vida, y una lucha. Le dije a mi madre, mamá, la más grande evidencia de que eres una cristiana es que ahora mismo estás en la palabra, y Dios te está señalando tu pecado, aquel solo hecho. Algunos de ustedes necesitan escuchar esto. El solo hecho de que tú luchas con el caso de que no le amas lo suficiente, es evidencia de que eres un creyente. El solo hecho de que ves tu propia vida, y te das cuenta de que no eres tan santo o justo como quisieras ser, y te molesta, es evidencia de que le has conocido. Contra lo que estoy predicando esta noche es la persona que vive en pecado habitual, que ama el mundo y todas estas diferentes cosas, a las personas que están deslizándose en esa dirección. O la persona que piensa, sí, Jesús es un accesorio en mi vida. La advertencia es para esa persona. ¿Sabes? Escucho a estos predicadores hoy, predican y dicen, hombre, tú lo tienes todo. Les he oído dar esta clase de invitación, hombre, tú lo tienes todo. Tienes una maravillosa y hermosa familia. Tienes tu salud, un trabajo maravilloso, y todas estas cosas. Solo necesitas una cosa más para hacer tu vida completa.
te falta Jesús, me dan ganas de vomitar. Mi amigo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo, tiene nada. Toda tu riqueza, toda tu salud, todas tus relaciones, todo lo que tienes es estiércol si Jesús no es Señor y Salvador, y la pasión de tu vida. Él no es un accesorio que añades a una vida ya fabulosa. Él es vida. Es a lo que él se refería, bebes mi sangre, comes mi carne, ¿de qué estaba hablando? No es ningún accesorio, él es la misma fuente de tu vida. ¿Él es tu fuente? ¿Él es tu fuente? Oremos. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo. Y Señor, esto ha sido largo y duro, pero sentí una medida de gracia en ello, Señor. Y oro Señor, que obres en los corazones de las personas, que salves, que conviertas. Señor, y aún algunos de tu pueblo que han estado deslizándose en las cosas del mundo, que esto haya sido usado como disciplina para tornarlos. A otros, Señor, que se creen salvos, que esto haya sido usado para mostrarles que no son salvos. Y a los creyentes en lucha, que esto haya sido usado para asegurarles que sí son creyentes. Señor, usa tu palabra para hacer muchas más cosas de las que podemos pensar o creer. En el nombre de Jesús. Amén.